a Miradas, gracias por estar aquí. Soy Fátima Saldonit y como cada tarde tengo el privilegio de llegar a todos sus hogares. Y también un saludo para todas las personas que nos están viendo en distintas partes del mundo, y eso es lo que nos permite la tecnología. Bueno, hoy tengo una mirada muy interesante. A través de esta manera de ver el mundo entendemos lo que es la música y cómo la música puede ser un elemento importante para transformar, para cuestionar, para reflexionar y sobre todo para entendernos. A través de su mirada también hablamos un poco de lo que es el Perú, lo que significa los orígenes, lo que son las costumbres, lo que es lo que cada uno de nosotros aporta a este gran país. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? Hoy al mundo le tengo que decir que en mi vida hay razón para seguir. No hay ciencia que pueda describir el amor que yo siento por ti. Y vino la bendición, cuidarte es la misión, entregarte la verdad y la visión. Y vino la bendición, la esperanza y la razón, la confianza en que el mundo será mejor. Hoy tenemos la mirada de Isabel Omega. Hola Isabel, un gusto tenerte aquí en Mirada. Muchísimas gracias por la invitación, Fátima, y un saludo para toda la gente que nos está viendo. Bueno, tanto que tenemos para conversar, pero quiero iniciar un poco sobre lo que hemos ido escuchando en este video tuyo de presentación, y es tu vinculación con la música. ¿Cómo así se da? ¿Cómo empieza? ¿Era una idea de ser cantante o que sea un instrumento para hablar de? Bueno, yo me inicié en esta casa de TV Perú cuando era IRTP, en el programa Chiquiticosas, con Mirta Patiño, donde me dieron la oportunidad de desenvolverme desde muy niña. Yo formé parte del elenco, era la más chiquita del elenco, 5 o 6 años, y estuve pues digamos, demostrando todo lo que hacía en la sala de mi casa, todo lo que hacía en el colegio, en el nido. Era muy niña. Y realmente creo que ha sido una manera de poder manifestarme y de poder también colocar muchas ideas, muchas reflexiones que a lo largo de mi vida he podido ir acumulando, ¿no? Y el tema artístico, en casa lo tomaban en serio, era como qué ternura nuestra niña, o oye, qué lindo que le guste esto. ¿Cómo lo veían en casa? Bueno, en realidad lo que me comenta mi mamá, quien fue siempre la que me ha ido acompañando, es que la familia, los vecinos, sus colegas alrededor, mi mamá es docente, bueno, ya es jubilada, la animaban, ¿no? La animaban a que pudiera llevarme a castings o a programas de televisión, porque veían algún talento en ese momento. Entonces, mi mamá fue quien, animada por el entorno, es que decide, por ejemplo, traerme a Chiquiticosas aquí a TV Perú, y también a animarme a estar en talleres artísticos, en talleres de danza, en talleres de canto. Entonces también fue una gran dedicación por parte de mi madre y de mi familia que me apoyó desde un inicio. ¿Y tu papá qué decía? ¿Mi papá? Sí. Bueno, mi papá era futbolista y de hecho también él era uno de los más entusiastas porque, claro, toda mi familia dedicada al deporte y también expuesta a los medios de comunicación, tener una hija artista también, también les agradaba, ¿no? Y también lo apoyaba. Bueno, quiero compartir entonces una mirada contigo, permíteme ver. Bueno, después la vamos a ver, tenemos ahí varias cosas que conversar. El tema artístico, ¿qué te daba de niña? Es decir, ¿soñabas con ser una artista famosa? ¿Soñabas con de repente actuar, cantar? Porque los sueños de niños a veces no los escuchamos, pero son importantes, ¿no? No necesariamente los vas a hacer realidad, pero son como un mapa hacia el futuro. ¿Cómo era ese mapa tuyo en la niñez vinculado al arte? Sí, yo me sentía muy influenciada por los ritmos urbanos de ese entonces que se estaban
divulgando, por ejemplo, la música rap, el hip hop, o también música pop afro-norteamericana como Michael Jackson, Whitney Houston, Mariah Carey. Entonces, eso fue lo que Grandes yo fui, voces. eso fui, digamos, de alguna manera captando y lo fui desarrollando dentro mío. Tenía mucha facilidad para poder identificar diversos sonidos y poder aprender coreografías pronto. O sea, muy rápido lo aprendía. Entonces, yo sentía que me era muy fácil, sentía que lo podía desarrollar pronto. Entonces, yo creo que así fue evolucionando, ¿no? Fue evolucionando la manera de expresarme, también mucha influencia de la familia tanto afroperuana como andina en mi casa. Mi familia del centro de Lima, cerca de Barrios Altos, donde los fines de semana era de jaranas criollas. ¿Qué tal influencias que tienes maravillosas? Y los domingos también formaba parte del vivir de la comunidad de Yauyos y Huancaya aquí en Lima, ¿no? Donde también hay otra serie de expresiones culturales, como por ejemplo los negritos de Huancaya, y otras danzas. Entonces sí tenía toda esa mezcla, y de ese mestizaje es que creo resulta un poco los aportes que luego he podido brindar. Claro, porque finalmente hay que entender que el Perú es eso, ¿no? Esta gran diversidad que tenemos y que cada diversidad aporta y nos hace únicos, ¿no? Tú ves la diversidad en la gastronomía, en una fiesta patronal, en un vestuario, ¿no? Y eso es lo que finalmente somos. Qué bonito que desde casa lo hayas vivido y sentido con ese orgullo. Sí, sí, desde muy niña me han inculcado que debo de sentirme orgullosa de los aportes que hay en de cada rama familiar, y no solamente están expresados en la música, también en los platos que generalmente también se cocinaban. Mi abuela, por ejemplo, mi abuela Dina Marres, tenía una gran tradición de cocinera, de anticuchera. Recuerdo muy poco, pero ella tenía un puesto a las afueras del Estadio Nacional, y a lo largo del año ella también iba a unos carnavales en Jauja y se vestía como usualmente se visten las mujeres del lugar, es decir, con polleras, con sombrero. Entonces sí había pues un intercambio cultural bastante nutrido dentro de mi casa, y de alguna manera yo me siento identificada con esto, ¿no? Con esos aportes. Ahora, tú me hablas un poco de Whitney Houston, me hablas de Mariah Carey, de Michael Jackson, toda esta fusión maravillosa que vemos a lo largo del tiempo, pero también la tradición de casa. ¿Qué empiezas a cantar primero? O sea, o ¿por qué elegiste finalmente irte por el reggae? ¿Qué fue lo primero que salió así de ti? Yo creo que mucha influencia precisamente de Mariah Carey, de Whitney Houston, de Janet Jackson, ¿no? Son ritmos que vienen acompañados de un idioma que no es el mío, pero yo lo aprendía mucho por cómo sonaba. Entonces me daba cuenta que yo podía replicarlo, es decir, que lo podía imitar. Cuando yo integro Chiquiticosas, yo inicié imitando a Ángela Carrasco, a Janet Jackson, y hacía fonomímica. Entonces yo recuerdo que en ese entonces entre Mirta y el Oro Lorenzo, claro, me decían, pero tú cantas, o sea, tú no solamente imitas, tú cantas, deberías de seguir cantando. Y yo solamente cantaba pues para las actuaciones del colegio, etcétera, pero luego sí fui desarrollando esto en diversos talleres. A alguien que le agradezco muchísimo es, por ejemplo, a Ramón García, que me dio la oportunidad de estar en sus talleres de teatro, en la época en que hacía un programa muy popular llamado Los Choches. Y también me decía lo mismo, ¿no? Me decía, tú cantas, tú deberías de... tienes muy buen desenvolvimiento escénico, pero tú cantas. Siempre era lo que la gente me repetía. Me decía, ¿no? Entonces, eso es lo que yo fui adaptando.
pero lo primero que salió fue en mi media lengua, las canciones en inglés de la cultura afro-norteamericana, ¿no? De hecho, yo escuchaba música afroperuana por la familia, pero era lo que más me llamaba la atención, ¿no? En cuanto a música. Bueno, y es que hay un inicio, ¿no? Un ADN que nos vincula entre los pueblos, los sonidos, las maneras, y me imagino que también te llamaba mucho la atención. Entonces, lo primero que cantas podríamos decir que es un poco este pop que Sí. tú escuchabas y que te gustaba. ¿Y Sí. alguna vez se te dio por, no sé, con esta influencia de cantar música criolla, o si la cantas? No, es un tema pendiente, es un tema que está ahí en ideas, porque yo sí deseo hacer un disco afroperuano con jazz. Sí he hecho un disco de fusión, blues y jazz en el año 2003, pero creo que sí está pendiente intervenir, ahondar más en mi raíz afroperuana, ¿no? Ojalá que eso se pueda dar con el tiempo. ¿Y el reggae entonces cómo llega a ti? Bueno, el reggae, digamos que en los 90s estuvo muy presente pues en las radios, en los medios de comunicación, se escuchaba mucho Vico Sí o Ledesma, o también en conjunto con el tecno, pero en la universidad es cuando yo encuentro a un grupo de amigos que están ensayando para tener un grupo de reggae y me suman como corista, y luego de ahí no he parado, ¿no? Pronto me llamaron también de otro grupo de reggae, de repente ya estaba en dos agrupaciones alternando, y luego ya me propusieron para ser vocalista de una banda, produje 2 discos con 2 bandas al mismo tiempo, y en el 2005 me hago solista. O sea, en 5 años fue un crecimiento muy rápido, ¿no? Y yo solamente hacía caso a las recomendaciones que me daba la gente, porque cuando yo era corista me decía, tú no debes ser corista, tú debes ser vocalista de banda. Cuando me convertí Es parte de tu destino. Cuando me convertí en vocalista de banda me decían, tú no eres vocalista de banda, tú debes de ser solista. Y bueno, las circunstancias se dieron, ¿no? Las circunstancias se dieron, el apoyo se dio también de los músicos que en ese momento estaban dentro del circuito de reggae, que también se unieron para que yo pueda armar una banda. En ese entonces la banda Naya Breda, que ahora también ya se ha reintegrado a la escena nacional, y yo creo que es producto también de las recomendaciones y del apoyo que me han brindado. Yo de verdad estoy muy agradecida con todo el apoyo que me ha brindado tantísima gente en producción y también dentro de la música. Y para la gente que de repente no tiene familiaridad con el reggae, ¿cómo lo puedes definir? Porque, claro, uno googlea y ya sabemos que nos sale mucha información, pero para ti, para lo más íntimo, ¿qué sientes que es el reggae? Yo creo que es un ritmo muy particular porque es asincopado, es decir, Sí. está en 3/4, entonces yo creo que es un ritmo que te permite expresarte. Yo creo que hay una armonía, y yo creo que hay una especial conexión con, por ejemplo, los sentimientos o la espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, a través de la música reggae, si bien es cierto, también se expresa la espiritualidad, muchas veces también se expresa el descontento social o el reclamo justo por derechos, como por ejemplo en su momento lo hizo Bob Marley, ¿no? Entonces el reggae es muy fácil de tocar, el reggae prácticamente se necesita sentir el ritmo del bombo del corazón, ¿no? O sea, uno con latidos, uno tocando mesa, no necesitas guitarra, no necesitas teclado, no necesitas una armonía, pero uno sí lo puede hacer asincopadamente y siguiendo el ritmo del corazón, y uno puede libremente expresarse. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas de la música reggae, que cualquiera lo puede tocar con sentimiento, con corazón, y solamente siguiendo el ritmo del corazón. Y en esos inicios, cuando empiezas en la universidad, ¿tenías algún referente? ¿Comenzaste a buscar sobre el reggae? ¿Con qué
te encontraste? ¿Qué fue lo primero que llegó a ti? Yo me encontré con la música jamaiquina, con Bob Marley, o también con la música de Inglaterra que interpretaba reggae como Steel Pulse, que hace poco estuvo por aquí, pero también me encontré con reggae en español. Entonces, por ejemplo, escuchaba Los Pericos, ¿no? También escuchaba Gondwana, Los Cafres, luego escuché Cultura Profética, luego Lumumba de Argentina, y tenía una curiosidad, ¿no? Porque en un solo disco habían canciones de amor muy profundas, había canciones espirituales que te hacían reflexionar acerca de tu relación con la naturaleza, con tu familia, o agradecer finalmente al universo por lo que tienes, pero al mismo tiempo habían canciones de protesta en la que uno decía, ¿por qué pasan estas cosas? Queremos explicaciones, ¿no? Temas de injusticias sociales, temas de no discriminación, temas de no violencia. Entonces entendí también que el contexto en el que fue creado, en el que nació el reggae, la música reggae en Jamaica, fue un contexto difícil, ¿no? Fue un contexto en el que Jamaica dejaba de ser colonia y quería ser un país independiente, en donde había mucha fricción también con los descendientes de esclavizados africanos y la colonia británica. Entonces sí habían varios aspectos a tener en cuenta y eso a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Yo me identifiqué también rápido con eso porque también yo quería hablar de las cosas que yo veía desde mi situación de chica afroperuana que estaba en la universidad y que también se estaba encontrando con algunas situaciones que no las entendía, no las comprendía, pero que poco a poco fui entendiéndolas en un aspecto un poco más amplio, ¿no? ¿Y sientes que esta filosofía del reggae cambió cosas en ti? ¿Te hizo distinta, te hizo mejor, te hizo ir por otros rumbos? ¿Cómo impactó en lo que eres ahora, ¿no? A tu edad, una mujer que hace que sus sueños se hagan realidad? ¿Impactó esta filosofía? Sí, claro que sí. Hizo que pudiera conectar con mi raíz afrodescendiente. Antes sí, bien es cierto, yo sentía que era pues una mujer con descendencia africana, afrodescendiente, por mi padre sobre todo. No entendía muy bien cuál era el término apropiado hacia mí, porque en el camino de mi niñez y adolescencia me asignaban muchos términos. Unos me decían canelita, unos me decían samba, unos me decían morena, unos me decían trigueña, unos no me decían con exactitud algún término, pero luego cuando empiezo a escuchar música reggae y empiezo a entender un poco las letras en español, en inglés, etcétera, entiendo que todos estos términos no hacían solamente que indicar una raíz, que era la afrodescendiente. Entonces ahí es cuando yo conecto realmente, ¿no? Y ya dejo de estar tratando de encontrar cuál es mi definición, sino que todo es ir hacia una raíz. ¿Y en casa qué te decían sobre las definiciones cuando eras chica? Claro, o sea, un tío me decía, ay, zambita. Otro tío me decía, ay, mulatita. Mi mamá me decía, ay, tú eres mi hijita canelita, porque mi mamá, bueno, es de Yauyos, de la Sierra de Lima, y bueno, ella es lógicamente muchísimo más clara que yo y tiene otras facciones, otras características físicas. Pero claro, era descubrirme dentro del mestizaje que yo habitaba, ¿no? Era una niña, era una adolescente, entonces con la música reggae es que entiendo que todas las formas que habían intentado de describirme apuntaban a una raíz afrodescendiente. Y cuando ya con los años empiezo a identificarme política y culturalmente como una mujer afroperuana, como una mujer negra afroperuana, entiendo que hay una riqueza que tenía que valorar, ¿no? Y ahí se cierra el círculo para mí, ¿no? Comprendo completamente las situaciones difíciles que ha podido pasar mi familia, empiezo a comprender múltiples situaciones también sociales y eso es lo que me ha dado la música y el reggae, poder encontrarme a mí mismo. Qué bonito. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando y sobre todo con la mirada de Isabel Omega. Ya volvemos. Gracias. Sí. Isabel Omega.
Tamco Man, Master Kush, ajá. Es que yo canté junto a Isabel Omega, Estamos de regreso con la mirada de Isabel Omega y nos habías contado un poco, Isabel, que en un momento tomas ya la decisión de lanzarte como solista. ¿Qué significa eso? O sea, porque a ver, te lanzas como solista muy bien, pero hay todo un trabajo mayor que empiezas a hacer, me imagino, a producir, a escribir, a ver ya todos los detalles. Sí, realmente ser una cantante solista no es fácil, se requiere mucha producción. Yo creo que, sinceramente, es una mayor producción que la de un hombre solista. Yo creo que hay varias aristas que hay que contemplar y bueno, yo tuve el apoyo, gracias a Dios, desde un inicio de muchos músicos y productores, sobre todo de Gustavo Silva, quien es mi esposo, y creo que fue una decisión en el momento indicado, ¿no? A mí me permitió internacionalizarme muy pronto, porque en el 2006 ya estaba participando en festivales en México, donde ya había un público que sabía las canciones, que había escuchado, pero que no tenía mi rostro, no había foto, no había video. Y en el 2005, ¿cómo fue la promoción? Claro, ahora uno habla del Spotify, que fácil, va subiendo. ¿Cómo fue en el 2005? O sea, voy a ser solista, ya. ¿Qué pasa ahí? Ya, esa es una excelente pregunta, porque en ese momento se dio un fenómeno conmigo, es decir, yo me convertí en una cantante que fue promovida por el MySpace. O sea, el MySpace a mí me hizo conocida internacionalmente. ¿En serio? Claro, si en este momento estamos hablando del Spotify, yo le debo mi carrera internacional a MySpace. Yo debo de reconocerlo. Había en ese entonces muchas radios. Oye, hablamos por como si internet. fueran hace años, ha sido recién hace 20, qué barbaridad, pero es que la tecnología es muy rápida ya. ¿Cómo era en ese momento? Las radios. Habían radios por internet, y yo ya había grabado 2 discos, un disco con Alma Roots, un grupo de blues fusión, y un disco con Naya Breda. Entonces, recopilé las canciones que interpretaba con estas bandas, las puse en un disco compilatorio llamado Edición Limitada. Eso lo envié a diferentes radios por internet, de reggae en español en Latinoamérica. Yo también soy comunicadora periodista. Fue, creo que, una de las únicas veces que me hice una campaña pensada. Ya. Envié a todos los correos, envié a todos los grupos, etcétera, de Yahoo, etcétera, que me habían dicho, me habían indicado, y al poco tiempo empezaron a programarme. En Colombia, en Argentina. En Argentina me colocaban frases y me acuñaban, digamos, ya términos. ¿Cómo que? ¿Qué decía? Ahí es cuando un periodista me llama la perla negra del reggae en español o algo así. Sí, era algo así, o la perla negra del reggae latinoamericano. Luego salí en una parte de los Rolling Stones y varias webs de reggae en Argentina. Oye, entonces como comunicador y jefe de prensa eres buenísima. Yo te quiero a ti, ¿eh? Y luego en México igual. En México empezaron a replicar muchísimas de mis canciones, pero lo anecdótico es que no había foto ni video. Entonces, se terminó el año 2005 con una propuesta de México para participar en festivales de reggae, pero pidieron que por favor me pueda crear un MySpace. Entonces, con el apoyo de unos amigos, sobre todo de Rafa Magia de Clan Urbano, a quien envío un gran saludo, me dijo, bueno, vamos a crearte un MySpace, y bueno, colocas las canciones, colocamos las fotos, los videos, y los del festival te van a poder difundir. Y efectivamente lo hice entre diciembre 2005, enero 2006, el festival era en mayo del 2006 y para febrero ya todos sabían que Isabel Omega iba a estar en este festival del Vibraciones de América en Guadalajara y en el Distrito Federal, con una expectativa que yo no me imaginaba. ¿Y a quién fue la primera persona que le fuiste a contar? Me voy de gira a México. Ah, mi esposo, ¿no? En ese momento que no me creía, ¿no? Me decía, pero ¿cómo te van a llamar de esos festivales?
mira, me están escribiendo, mira el correo, mira la llamada, mira el email, ¿no? Las comunicaciones, el Messenger. Y realmente yo creo que fue un gran empujón y una gran recompensa a lo que se había hecho durante 5 años de manera ininterrumpida, ¿no? Porque yo sí me dediqué al reggae en paralelo a mis estudios de comunicaciones a diario. Es que hay que ¿no? dedicarse. Fue una cosa muy constante a mí me pareció increíble que de la constancia surgiera algo tan relevante como que luego te pongan en una cartelera representando a tu país con la banderita al costado, ¿no? Ahora, ¿qué crees tú? Porque si hablamos de reggae, hay muchos exponentes, hay muchas mujeres fabulosas que cantan reggae. ¿Qué crees que les llamó la atención de tu manera de interpretar el reggae? Sí, yo creo que el estilo que manejo es más bien del reggae soul, ¿no? El reggae con algunas influencias de soul o de R&B norteamericano, que es lo que a mí siempre me ha encantado y con lo que me he formado. Y también las letras, ¿no? También hablar acerca de esas reflexiones que como mujer joven latinoamericana estaba empezando a experimentar. Y también yo creo que se han sentido identificados con eso, ¿no? Pero sí, todo para mí fue muy sorprendente. Y en ese momento tampoco habían muchas chicas cantando reggae en español. Y yo creo que eso también fue algo a tomar en cuenta. O sea, estaba en una escena de reggae en español en la que, digamos, podía proponer algo, ¿no? Y gracias a Dios y gracias a toda la gente que me escuchó y le gustó, pude avanzar, ¿no? Bueno, déjame ahora sí compartir una mirada contigo. Vamos a verla. Sí. Hola, yo conozco a Isabel Omega de hace más de 20 años y la considero mi amiga, mi hermana. Conectamos con Isabel porque ella tenía letras y lo que le faltaba era música. Entonces las primeras canciones que Isabel tiene con Naya Brea, nos reunimos nosotros para sacarlo así con guitarra de palo y empezamos a sacar las primeras composiciones que tiene Isabel con Naya Brea, ¿no? Y destaco la letra que tiene, es muy talentosa Isabel, escribiendo, componiendo también, y le pone también su sello personal, ¿no? Porque tiene mucha influencia también de soul, de hip hop, que aporta mucho al reggae también. Yo le quiero decir a Isabel que sabe que el aprecio que le tengo por los años de amistad, de hermandad, de compartir todo este trabajo que ella viene realizando. Siempre le deseo lo mejor de los éxitos, ¿no? Porque esta carrera que tiene es amplia, ¿no? Y sabemos reconocer todo su talento y sabemos apreciar el trabajo que ella hace y también su amistad y hermandad con nosotros. Ya con letras y buscando este compañero que te ayude a ponerles la música. Sí, sí, claro. Él es Abraham Reyes, Abraham Deret, y fue una de las primeras personas, uno de los primeros músicos que me apoyó para poder trasladar todas estas ideas que yo tenía de composición a música, ¿no? A hacerlas realidad. En ese entonces no sabía tocar un instrumento, pero sí podía componer letra y música, o sea, a mí me salen las canciones con letra y música de frente. De frente, entonces es ir a donde los músicos y trasladarlo, ¿no? Ahora ya lo puedo hacer un poco con el piano, pero en ese entonces él fue una de las primeras personas que pudo apoyarme en trasladar mis primeras composiciones a un ensayo, a una banda. Pero Isa, ahora agarras el teléfono y lo grabas, y en ese momento, ¿cómo? ¿Lo ibas tarareando sin parar? No, tenía una grabadora. Tenía una grabadora. Claro, comunicadora, pues, obvio, tenía su grabadora de reportera. Tenía una grabadora de reportera, claro. Y ahí también iba haciendo el tarareo y salía la letra y salía la música y el ritmo. Y con eso me iba ayudando para luego poder recurrir a músicos tan talentosos como Abraham para que podamos hacerlo realidad, ¿no? Ahora, ¿eres buena con esa Isabel joven que empezaba a componer o eres muy crítica o dices, no, era parte de la vida y está
totalmente válido. ¿Cómo eres con esa Isabel que al inicio componía y escribía? No, yo la admiro muchísimo. Sí, yo estoy totalmente agradecida con la Isabel de 18, 19, 20, 21 años, porque tenía una tenacidad y una fortaleza para poder avanzar en los propósitos que me gustaría que me gustaría tenerlo ahora. Pero sí, yo estoy muy agradecida por esa etapa, porque yo creo que sí, tenía mucha fortaleza para poder avanzar y mucha decisión y mucha constancia y disciplina. Mucho trabajo, ¿no? También, ¿no? Yo creo que la disciplina la heredé de mi familia deportiva, todos deportistas profesionales, deportistas calificados. Y yo creo que eso me ha servido muchísimo para la disciplina artística musical. Sí. Claro, cuando uno ya no puede más y está agotado, mira y dice, oye, a los 20, mira, ¿cómo lo hacía? Porque no puedo hacerlo ahora con la sabiduría que tengo, ¿no? Y eso te impulsa. Sí, no, yo estoy sumamente agradecida por esa etapa muy bonita de lecciones, pero sobre todo de esa persistencia, de esa tenacidad, de esa constancia, ¿no? Hay adversidades y uno continúa, sigue. Y si cuando fuiste donde tu mamá y tu papá dijiste, me voy de gira, ¿qué te dijeron? Emocionadísimo. Bueno, la primera gira que yo hice fue a Huancayo, recuerdo, y mi mamá estaba sumamente preocupada, quería saber con quiénes iba a viajar, quiénes son. Me fue a dejar al terminal de buses, etcétera. Pero se dio cuenta que igual, no todos tenían ese mismo ímpetu, todos éramos jóvenes, y que había también un profesionalismo a pesar de la juventud de todos nosotros, ¿no? Claro, es que para un papá nunca dejas de ser niño y seas tan talentoso, tan gran artista, sigue siendo su bebé. Así que se acabó. Tiene que el padre y la madre ver que están yéndoles bien. Y ahora, cuando compones, ¿piensas antes en el tema o también dejas que fluya? Bueno, por muchos años también me he dedicado a hacer jingles, a hacer muchas canciones para, por ejemplo, he musicalizado series y algunas otras producciones también. Y yo creo que dependen mucho del ritmo que me pongan, ¿no? De la pista. Por ejemplo, una vez me invitaron a participar en un disco con un solo reading y varios artistas de Latinoamérica. Y ese reading que a mí me dieron, esa pista, a mí me sonaba muy maternal y yo nunca le había compuesto una canción a mi hijo y me tomó 1 hora hacerle una canción en esa pista y esa es una de las canciones más conocidas que tengo ahora, que se llama Bendición. Entonces yo creo que la pista, el reading, la música te jala hacia algún tema específico, porque puede ser que esté en las armonías en mayores o en menores. Entonces alegría o tristeza. Eso te llama y eso es lo que primero yo noto, ¿no? ¿A qué te jala el ritmo, ¿no? A que hables de algo feliz o que te llame a la reflexión y tengas más bien un tono más íntimo, ¿no? Y también, o sea, yo creo que la facilidad que tengo de componer me ayuda muchísimo. O sea, yo sí he descubierto que puedo componer rápido, ¿no? Media hora, 1 hora. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, eso también me ha ayudado, por ejemplo, en entornos como dentro de la cultura hip hop o del rap, ¿no? Donde también tengo varias colaboraciones. Te llaman para hacer un featuring, una colaboración, y te dicen, ya, tenemos 1 hora. Ya, dame papel y lo hacemos y así he podido hacer muchas colaboraciones, ¿no? En la inmediatez, ¿no? Claro, la rapidez, ¿no? Utilizar la inteligencia para resolver. Y te gusta eso, te gusta ese caos. Sí. Ahora, una vez que compones, dejas como que macerar un poquito para darle una revisada o dices, no, ya así queda. No, sí me he tomado el tiempo en algunas oportunidades de poder hacer 2, 3 maquetas, de poder luego hacerle otro tipo de armonía. Han habido oportunidades que simplemente grabé las voces y se fue las voces, ¿no? Y ya luego regresó la canción, pero sí también me he tomado el tiempo
para poder ver qué es lo que le acomoda mejor, ¿no? Sí, todo depende de los productores, todo depende de los músicos, ¿no? Claro, bueno, permíteme hacer una pausa y vamos a seguir con esta mirada de Isabel Omega. Ya volvemos. ¡Qué maravilla! La nostalgia alrededor nada es gris, porque tengo tu mirada, la luna sobre el mar y tu voz. Sí, estamos de regreso con la mirada de Isabel Omega. Y el tema familiar, ¿cómo se maneja? Un artista, ¿cómo lo hace posible? ¿No? A veces uno está en su casa y se jala los pelos y dice no puedo, y de pronto voltea y hay alguien que tiene giras, que graba, que hace discos, que compone y tiene una familia. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el secreto? Sí, yo creo que hay mucho apoyo de la familia, tanto de la familia de mi esposo como la mía. Mi esposo también se dedica a la música, él también está en giras, él también está en ensayos, él también tiene el mismo ritmo que yo al momento de hacer nuestro trabajo. Muchas veces hemos tenido que trabajar en días de cumpleaños de mi hijo. El cumpleaños de mi hijo es el 31 de octubre, uno de los días en donde hay más trabajo. Generalmente hemos salido juntos de gira, mi esposo y yo, a otros países o a provincias, y hemos tenido que dejar a mi hijo con mi mamá o con mi suegra o con la familia. Entonces yo creo que también es un gran esfuerzo familiar en el que, por ejemplo, en mi caso yo también haya podido desarrollar mi carrera musical, ¿no? No ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible, Claro, ¿no? ahora tu hijo ya está grande, ¿no? No, ya tiene 19 años, se llama Isaí, es un gran chico, pero claro, si yo hago la retrospectiva y la mirada hacia atrás, realmente ha sido un esfuerzo en conjunto, ha sido también perderme cumpleaños, perderme anécdotas, perderme reuniones familiares importantes, pero yo siento que ha valido la pena en gran medida, sí. Bueno, y ahora estoy estudiando para ser comunicador audiovisual. De repente pronto va a ser tu productor así de todo lo que necesitas. ¿Quién ¿no? sabe? Bueno, Sí. quiero compartir contigo una mirada especial. Vamos. Ok, gracias. Alzar la voz es tu deber, la palabra libertad en tu conciencia. La reina del reggae peruano inició sus primeros pasos siendo corista de un grupo universitario. Sin embargo, la versatilidad que tuvo como artista la motivó a convertirse en una compositora también. Esto posteriormente la llevó a ser parte de Nadia Breda, su primer paso siendo voz principal de una banda. ¿Ya adivinan dónde estamos? Si no, acompáñenme. Lo curioso, Fátima, es que además de encontrar un lugar en el reggae, también encontró a su pieza fundamental. Bienvenidos, amigos, al estudio de Gustavo Ashanti, quien es esposo y manager de Isabel. Gustavo, bienvenido a las cámaras y miradas, muchas gracias por la entrevista. Y en primer lugar, lo que quiero saber es, ¿qué fue lo que viste en ella como para decir, necesito que sea parte del proyecto de Nadia Breda? Gracias, Alfredo, por la consideración. Bueno, básicamente el acercamiento fue de Isabel a la banda. Fue en un momento que ella estaba teniendo una transición, ¿no? Había sentido el llamado de la fe de vida rasta y nosotros en ese momento también éramos unos jóvenes que empezábamos en este camino. Así que ella se acercó a nosotros y vimos en ella al complemento que nosotros necesitábamos. ¿Cómo ha sido trabajar con Isabel dentro de la banda? Isabel es una persona muy perseverante, muy ordenada. Cuando Isabel empezó a trabajar con nosotros, ella vivía en Ventanilla y nosotros ensayamos en Surco. Entonces ella tenía esa disciplina para llegar temprano, respetar nuestros tiempos. Y en el camino ella me cuenta que iba a escribir ese camino de a veces hasta 3 horas desde Ventanilla hasta Surco. Venía escribiendo lo que ahora son sus canciones, ¿no? ¿Qué representa Isabel para ti? Isabel Correa, Isabel Omega es mi compañera de vida de la que día a día aprendo muchas cosas. Es la madre de mi hijo, me regaló un hijo, me dio esa bendición y es mi compañera de vida, te lo puedo resumir así. Es una persona que yo admiro mucho, no solo la amo, la quiero, sino la admiro mucho. Es mi balance, es mi equilibrio cuando lo necesito y yo soy el equilibrio de ella cuando ella lo necesita. Tu compañera de vida nos está viendo en estos momentos. Gustavo, te regalo mi cámara para que le digas lo que desees. Rastafari. Isabel Omega, Isabel Correa, quiero decirte que te amo mucho, que te admiro por sobre todo,
que eres una gran mujer, una gran compañera, una gran madre, una gran hija, una gran hermana y una gran amiga. Quiero que veas en mí siempre a un compañero más que a un esposo, más que un amigo, un compañero de vida, y que puedas contar siempre conmigo para todas las cosas que necesites. Estoy muy orgulloso de todos estos años que estamos juntos y espero que el todopoderoso Jah Rastafari nos dé más salud y vida para seguir disfrutando este gran sueño llamado vida. A veces no tenemos la posibilidad de decir lo que sentimos, ¿no? Bueno, bien atrevido, en Televisión Nacional te lo ha dicho. Bueno, qué linda sorpresa. En realidad sí, en realidad ha sido un camino en el que nos hemos apoyado muchísimo y que, como dice Gustavo, hemos sido el balance uno del otro, ¿no? Nos hemos apoyado constantemente. Él en mi proyecto como solista, como Isabel Omega, y yo también apoyándolo en sus múltiples proyectos también de música reggae y el más reciente, Naya Breda. Entonces, qué lindo video. Ahí queda para Muy ti. bonito, muchas gracias. ¿Y cómo se trabaja el tema de la relación y lo profesional? ¿Cómo han llegado ustedes a este equilibrio que él decía, ¿no? De saber separar lo que es el trabajo de lo que es las cosas de casa? Sí, no es fácil porque de hecho yo tengo ideas y él también tiene las suyas y la banda también tiene las propias. Entonces, yo creo que la sinceridad, la comunicación y el tratar de aportar al proyecto en común, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Explicar lo que uno quiere con sinceridad, ¿no? Yo creo que eso, la honestidad, la sinceridad, hace que uno pueda avanzar. ¿Y cómo te ves de acá a un tiempo? O sea, tú tienes miles de ideas en la cabeza, miles de proyectos, miles de cosas. Bastantes. Se te siente, tienes esta energía. ¿Qué quisieras? O sea, ¿hacia dónde estás yendo? Sí, yo creo que he complementado gran parte de la música que yo quiero con el reggae y me siento muy satisfecha por eso. Yo le agradezco muchísimo a la gente que me sigue, que a través de los años continúa pendiente de las canciones, de la música que produzco. Sí me gustaría de todas maneras involucrarme más en la música afroperuana desde la fusión con jazz, porque es algo pendiente que tengo. También me gustaría sacar más discos de reggae, ¿no? También sacar discos solo de soul y R&B, ¿no? Yo creo que esos son como mis anhelos, mis proyectos que yo vería más cercanos, ¿no? Pero sí me llama muchísimo la atención poder hacer música afroperuana con jazz y bueno, y para eso también estoy esperando que pueda haber una pronta colaboración con un maestro de la música al que yo admiro muchísimo, que es el maestro Roberto Arguedas. Y espero que se concrete. Exclusiva lo traes, por favor, Isabel. Sí, por supuesto que sí. Sí, claro bueno, que sí. entonces en la música veo que hay muchísimas cosas por hacer. Y el tema de las giras, de las presentaciones. Bueno, está pendiente que yo retorne a México, que es uno de los países y destinos musicales que mejor me ha albergado, que me han tratado como uno más de ellos. Realmente también yo tendría que agradecer muchísimo a tanta gente en México como Adrián Chávez, DJ Aital, que por muchos años fue mi promotor en México hasta el 2013, gente en Colombia también, Javier Fonseca, en Chile, Cosas Buenas Producciones, con Queen, Italia, Talula, Neira, y yo creo que sí, me toca hacer una nueva gira latinoamericana, reencontrarme con todos estos públicos y también de todas maneras ir a espacios donde todavía no he ido, como por ejemplo Argentina y España, que están pendientes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con la mirada de Isabel Omega, ya volvemos. Okay, entonces...
minería elimina toda vida alrededor, va quitando la semilla de la tierra y del sol. La laguna sí lo adorna. Estamos aquí con la mirada de Isabel Omega. Isabel, y hablábamos un poco en el corte comercial, si se puede vivir de la música, de lo que tú haces. Sé que tu esposo lo hace perfectamente porque es un gran músico que tiene muchas presentaciones, pero en tu caso haces también otras cosas. Sí, claro. Yo siempre he trabajado de manera paralela a la música con la comunicación. Yo soy comunicadora de profesión y ha sido siempre esa constante, ¿no? Cómo llevar a la par ambas carreras, ambas profesiones, que cada cual te demanda tiempo, te demanda, te exige, pero no ha sido imposible, ¿no? En la música, felizmente, con las producciones y ahora a través de las nuevas plataformas musicales digitales como el Spotify, el iTunes, el Amazon, ahora hay ingresos. Y es ¿no? automático, o sea, cuando tú, por ejemplo, subes una canción, es como que te tienes que inscribir con todos tus datos, con tu cuenta bancaria, etcétera, y eso es automático. Dependiendo de la distribuidora musical a la que uno pertenece. Okay. Depende mucho de la distribuidora musical, depende también del nivel de alcance, es decir, tienes que tener determinada cantidad de reproducciones en las plataformas para que también puedan llegar a digamos, a ver réditos, a ver dinero que luego... Por eso es tan importante, o sea, no es apoyar, sino es cuando tú escuchas a un artista que te gusta, también estás colaborando para que suba la cantidad de personas que están viéndolo, escuchándolo, y eso hace que pueda eso se traduce en monetización, es decir, cuando ustedes ven los videoclips en el YouTube, cuando ven en el vivo o cuando están en Spotify, en Amazon, en Tidal, en Deezer, realmente es un apoyo que nos están brindando y eso se vio reflejado en pandemia, ¿no? Los streamings eran muy importantes para nosotros quienes vivíamos también de los en vivo, de los shows en vivo, de los conciertos en vivo y bueno, yo creo que eso fue algo que realmente fue la alternativa en pandemia, ¿no? Las transmisiones, los streamings. Que al inicio nadie sabía cómo hacerlo muy bien. Y las plataformas musicales digitales, ¿no? Entonces, cuando ven que las canciones ya van subiendo y ya no son 10.000 streams en Spotify, sino ya son 50, ya son 100.000, es porque hay ingresos que está llegando al artista. Bueno, ya saben, entonces tenemos que apoyar a nuestros artistas nacionales. Y además, pues, no necesitamos apoyarla aquí a Isa porque es maravillosa la música que ella hace. Isa, te voy a pedir que nos dejes, por favor, alguna frase en nuestra pizarra. Ahí está. A ver, ¿qué nos dejará? Ya lo saben. A seguir a nuestros artistas. A ver, ¿qué nos deja por aquí Isabel Omega? A ver, y dice... Siempre orgullosa de mi identidad. Qué bonito, siempre orgullosa de mi identidad cultural. Y ahí está la firma de Isabel Omega, hoy aprendiendo no solamente de sueños, sino también del reggae. ¿Qué sientes cuando estás en un escenario cantando reggae y dicen, desde el Perú, Isabel Omega, y empieza tu sonido? Sí, yo me siento muy contenta porque es el público, ¿no? Es el público que está esperando y es como un reencuentro, ¿no? Es lo que me pasaba al inicio en México, que ellos no tenían una foto, un video mío, pero luego cuando ya hemos estado pues cara a cara en los escenarios, en los eventos, en los festivales, a mí me llena de mucha satisfacción ver cómo estas canciones que yo componía precisamente, como dice Gustavo, a veces en el bus, a veces en algún sitio, y que luego esta canción pueda ser interpretada por gente de otro país y que no sabe precisamente en qué circunstancias lo hice, para mí es muy gratificante, ¿no? Y que representes al país, ¿no? Al Perú también. Y eso es lo que más me ha gustado, porque hubo un momento en el reggae en español en el que habían muchos festivales
con representaciones de distintos países, ¿no? Y a mí me tocó esa linda etapa de representar a mi país por muchos años, ¿no? Es una satisfacción inmensa que me llevo de ver los carteles, de ver los flyers, los afiches, y que sobre todo el público me siga recordando, ¿no? Yo no saco disco nuevo desde el año 2017, pero sin embargo están ahí, están presentes, y les agradezco muchísimo al público que me sigue hasta ahora. Bueno, nosotros te agradecemos a ti por apostar por esta pasión tuya que es la música y por regalarnos ese reggae que haces. Y esperamos este disco peruano, este disco con las raíces que nos has comentado de los orígenes de lo que somos como peruanos y de la peruanidad. Así que la exclusiva, ya sabes. Aquí, sí, claro que sí, Fati. Gracias, Isabel. Me encantó conversar contigo. Igualmente. Muchos éxitos y todas las bendiciones para ti, para tu familia y para lo que hagas siempre. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias a todos aquí en Miradas. Muy bien, esa ha sido la mirada de Isabel Omega. Y ya lo saben. Hay que apoyar a nuestros artistas para que sigan creciendo, para que sigan avanzando y sobre todo para que no dejen de crear, que es lo más importante, porque así hacemos una gran industria. Talento hay, lo que nos falta es seguir apoyándonos para que la industria artística del Perú siga creciendo. Nos vamos, ya saben, 2 en punto de la tarde todos los días. Miradas, chao.